Para mí realmente es motivo de gran satisfacción poderme dirigir no solo a los amigos de Natá, a toda su gente, todas las generaciones que pasaron y que han antecedido a los que están hoy en día, porque Natá es un distrito muy rico, un distrito que produce mucha agroindustria y lo vamos a ver a través de este programa. Pero el homenaje para todos ustedes y todo lo que tiene que ver con su historia y con la historia agropecuaria también es un tema importante. Y quiero decirles, por ejemplo, que Natá básicamente se conoce en los libros, en las investigaciones que hemos realizado. No solamente es el Natá desde la época de la fundación, que fue el 20 de mayo de 1522. Justamente vamos a cumplir 499 años. Natá no solo se le conoce en estos 500 años, hay una evidencia clara en la historia que nos habla que hace 2500 años antes de Cristo ya se conocía la agricultura y la pesca en Natá. Y los libros nos mencionan básicamente el tema del parque arqueológico de Natá, el parque arqueológico de El Caño en Natá, y nos menciona el hecho fundamental de que los indígenas se les conocía que sembraban una especie de hierbas que se conoce como el sagú, que es una especie de palmera que ya raramente se le ve, pero que producía una especie de producto que se utilizaba como un almidón para cocinar. Y también el lerén, en Cuba se le conoce como el yerén, pero esta mata del lerén, que básicamente es unas hojitas como un bijao, se le conoce como el bijao dorado aquí en Panamá, pertenecen a la horticultura, son plantas hortícolas, pero que demoraban entre 10 a 12 meses y se han dejado y se han descontinuado, pero todavía se le conocen. Ese tipo de hierba está documentado que existía ya en la agricultura 2500 años antes de Cristo en el parque arqueológico. Eso se le conoce en todas las investigaciones que existían en esta agricultura que hacían los indígenas. Pero ¿qué es el Parque Arqueológico del Caño? Un lugar donde realmente cuenta la historia que existían unos caciques. Era un lugar donde básicamente enterraban a muchos caciques, había muchas prendas, muchos objetos de metal y de barro, pero mucho oro. Y fue dándose esta agricultura y esto desde esa época, y se conoce ya para la fecha de 700 a 900 años después de Cristo, los primeros hallazgos de estos monolitos que se encontraron, y que en 1950 se comenzó todo esto aquí en Panamá para descubrir lo que fue el parque arqueológico. Esto es lo que data la historia. Pero después de eso viene la conquista de España. Y ya para 1515 Gaspar de Espinosa nos dice claramente en su libro: eran tantos los bohíos que había que no hubo nadie que no se espantara o tuviera temor ante tan gran población. Hallamos allí infinito maíz, tantos venados que se contaron hasta 300, mucho pescado asado, pavas y comida de indios en abundancia. Eso lo dijo Gaspar de Espinosa, teniente de gobernador de Panamá. Pero, ¿cuál es la verdadera historia que conocemos de la conquista española? Bueno, básicamente esta ciudad fue llamada así, Natá, en honor al cacique de nombre Nató, que gobernaba el área en el que se encontraba la aldea. ¿Y por qué de los caballeros? ¿Por qué se le conoce Natá de los caballeros? Porque el emperador Carlos V de España mandó un grupo de caballeros, mandó 100 caballeros para que pudieran profesar la fe católica y hacer lo que fue la conquista. Y por eso se le conoce a Natá como Natá de los caballeros. Pero los españoles fueron colonizando, y los colonizadores en Natá le correspondió a Gonzalo de Badajoz al llegar a esta región en 1515. Y posteriormente ellos no tuvieron muy claro en decidir si su nombre era Natá, Anatá o Natán. Pero ¿por qué lo hacían? Porque ya se veía la gran fertilidad y riqueza de la región bañada por el Río Grande y el Río Chico. Y Natá de los Caballeros
en la historia muestra que fue fundada por Pedro Arias Dávila el 20 de mayo y ella, Natá, ostentó el título de la alcaldía mayor y su extensión territorial abarcaba desde lo que hoy es Chame hasta los límites de la provincia de Veraguas. Todo lo que era Penonomé, Olá, Aguadulce, hasta Parita y hasta las riberas de la provincia de Veraguas era dominio o era territorio de Natá. Y justamente fueron órdenes que dio el rey de España, Carlos V. Y esa historia, que está en los libros de historia contemporánea, nos muestra claramente cómo Natá comenzó a surgir en su agricultura a través de esa conquista que dieron los españoles, pero ya se conocía ese Natá de hace muchísimos años. Gaspar Rosas Quirós, un penonomeño, escribió en su libro Coclé de Natá que desde esa época a la ciudad se le empezó a llamar Natá de los Caballeros, porque él resalta que en ese periodo de la conquista española, Natá fue reconocida como el granero del reino gracias a su rica producción agropecuaria. Ese fue Gaspar Rosas Quirós, un preclaro educador e historiador penonomeño. Y aquí queremos entrar al Natá agroindustrial del siglo XXI. Si hablamos de la división geopolítica del distrito de Natá, podemos encontrar los corregimientos que son Las Huacas, Capellanía, Natá, Tosa, El Caño y Guzmán. Hoy en día hay un nuevo corregimiento que se llama Villarreal, o sea que Capellanía fue partido. Pero si hablamos de la importancia geopolítica de Natá, hablamos por ejemplo que su población sobrepasa los 20.000 habitantes. Hablamos de que tiene hoy 7 corregimientos importantes del distrito de Natá y que, hombre, en el tema de la historia, a Natá se le conoce como que fue la primera ciudad fundada por los españoles hace 499 años, donde se encuentra la Basílica Santiago Apóstol, la Capilla San Juan de Dios, la Iglesia de la Soledad, que se le llamó, y el Museo Arqueológico del Caño. Pero vamos a referirnos a lo que es para mí una de las mayores riquezas e importancia. Pero su mayor riqueza, a mi concepto, es el recurso hídrico. Los ríos Grande y Río Chico, ambos conocidos desde la historia de la conquista de los españoles como una región bañada por estos dos ríos que iban a ser importantes, y de hecho a 499 años, hoy ese recurso hídrico es muy importante tanto para la ganadería como para la agricultura que se ve aquí en esta región. Pero veamos cada corregimiento en particular y veamos su importancia agropecuaria. Por ejemplo, vamos a ver lo que es agricultura. La agricultura se practica en los 7 corregimientos. La ganadería básicamente en 6 corregimientos, porque hay un corregimiento que no es tan ganadero. Luego está Natá Cabecera, donde se desarrolla la producción agrícola, donde se desarrolla la producción de la camaricultura y donde también se ve la producción de ovinos, porcinos y ganado de leche, básicamente en los corregimientos que están en El Caño, parte de Natá, en Tosa, en Capellanía, Villarreal. Pero si nos vamos a ver el tema de la agroindustria, esta se desarrolla fundamentalmente en Natá Cabecera. Pero veamos los cultivos de importancia. Natá cuenta con más de 4.500 hectáreas dedicadas al cultivo de caña. Tiene aproximadamente 800 hectáreas dedicadas al cultivo de arroz. Mucho de ese arroz es con sistema de riego y algunos en sistema de secano. También tenemos lo que son la cebolla, un cultivo muy importante. Es parte de la idiosincrasia del pueblo de Natá y se le conoce a muchos en todo Panamá como los cebolleros de Natá. Bueno, ahí hay más de 120 hectáreas, pero también tenemos
que hemos tenido producciones de sandía, de zapallo, de melón para exportación y se conocen aproximadamente 120 hectáreas. Y lo último que hemos descubierto, una empresa que está haciendo grandes trabajos de investigación y tiene más de 300 hectáreas cultivadas en temas de limones y de mangos para exportación. Todo eso aquí y también el aguacate, eso es parte de la riqueza agrícola que tiene el distrito de Natá. Si nos vamos al tema de la ganadería, estamos hablando que Natá produce aproximadamente unos 1.500 novillos de engorde para lo que es ganado de carne, pero está en este momento actualmente produciendo alrededor de 4.500 litros de leche por día entre grado A, grado B y grado C, y va subiendo porque hay empresas importantes que justo vamos a mencionar más adelante que están haciendo grandes investigaciones y grandes desarrollos en el tema de la ganadería de leche. Pero también tenemos porcinos. Hay varias empresas que están sacando aproximadamente 8.000 cerdos a sacrificio cada 4 meses, pero también tenemos una importancia en el tema de los ovinocaprinos y hay empresas dedicadas a la cría de los ovinos. Y por supuesto, una de las mayores industrias que aporta es la avicultura. Aquí tenemos empresas que están sacrificando cada 45 días más de 700.000 pollos de engorde de varias empresas avícolas importantes en el país. Pero Natá también fue importante en su momento por la industria camaronera. Hoy en día está pasando por grandes tropiezos la industria del camarón. No solo aquí, en diferentes partes del mundo. Esperemos que algún día esto vuelva porque generaba una empleomanía importante y vendían aproximadamente más de 50 millones de dólares al año. Los afectó muchísimo el tema de la mancha blanca que hizo estragos por los años 2000 y algo. Pero consideramos que esta industria en algún momento va a volver a tener auge y eso se producía en este distrito de Natá. Pero hablemos de la agroindustria. Aquí en el distrito de Natá tenemos grandes empresas como el Grupo Calesa que produce caña de azúcar y tenemos el arroz que ellos también producen, que son marcas importantes. En el tema del azúcar podemos ver las marcas Azúcar La Estrella y en el tema del arroz, el arroz Premier, el arroz del Oro, esos son arroces producidos en el distrito de Natá. Y esa es la importancia agroindustrial que tiene Natá. Pero no podemos dejar de lado la industria conocida como Nestlé. La Nestlé es una fábrica que fue fundada por unos suizos aquí en Natá en el año 38. Tiene 83 años ya de estar trabajando. Y de allí se conocen la leche ideal, la leche evaporada, los productos a base de salsa, los productos a base de nido crecimiento, en fin, toda una serie de gamas. Y veamos el crecimiento y la evolución que ha tenido Nestlé desde 1938 al día de hoy, básicamente. Y encontramos que Nestlé, la fábrica de Nestlé, está apostando a tener una inversión moderna en su planta y está invirtiendo más de 60 millones. Y si nos vamos a los proyectos de estructuras importantes, a mi juicio están la planta de Nestlé como tal, los cultivos de caña donde se han hecho grandes inversiones de sistemas de riego, el grupo de los cebolleros de Natá que han desarrollado importantes industrias y el sistema de riego del caño, un proyecto como siempre he mencionado de gran envergadura y de gran importancia, que de ahí dependen un sinnúmero de pequeños productores para el sistema de riego de sus cultivos de cebolla, el cultivo de maíz, el cultivo del arroz fundamentalmente. Pero aquí se generan más de 4.000 empleos directos y se estima que casi 16.000 empleos indirectos. Natá, por ejemplo, genera más de 500.000 dólares en temas de impuestos al distrito de Natá y por supuesto que hay ventas brutas que genera el distrito de Natá, de todas las empresas, de todos los productores, de más de 100 millones de dólares al año. Y la importancia de la tierra es que estamos hablando de más de 10.000 hectáreas
dedicadas a cultivos tanto agrícolas como pecuarios. Y el presupuesto de Natá, un presupuesto que creemos que es bajo, pero que tiene que ir creciendo de más de 1.5 millones de dólares. ¿Cuáles son las obras de infraestructura, a mi juicio, importantes en Natá? Por supuesto que el sistema de riego del caño, la planta de secado de cebolla, que desde hace ya mucho tiempo es lo ansiado por los pequeños productores de cebolla de Natá y que todavía está en la fase de culminación. La obra que se hicieron cuando el dique seco, construido en el río Chico, producto de los grandes daños que ocasionó el desvío de eso, y hubo que invertir varios millones de dólares en eso, y que es fundamental para el agua potable, pero también para los sistemas de riego de todos los proyectos agrícolas y pecuarios que hay en esta región de Natá. ¿Cuáles son los retos al futuro? A mi juicio, he establecido en este cuadro una serie de retos importantes. Por ejemplo, creo que, y hablo un poquito en el tema que siempre he defendido aquí en el programa de la descentralización de los municipios. Yo creo en ese tema y creo que en la medida en que los municipios comiencen a tener beligerancia en temas como la producción agropecuaria, vamos a poder tener mejor producción, más logística, más apoyo directo, porque siempre en el municipio habrá departamentos y veremos, por ejemplo, cómo ahora en este plan que estoy esbozando aquí, en uno de los retos, es la creación de un departamento agrícola en el municipio, donde se va a poder determinar un verdadero censo, un inventario real de lo que tiene Natá. Programas de asistencia técnica, programas de apoyo a mercadeo, programa de apoyo y patrocinio de grandes empresas para hacer que Natá esté en los primeros lugares de producción agropecuaria en el país. Pero también podemos establecer fincas demostrativas. Justamente hablando del tema de la cebolla, podemos hacer mini empresas que se dediquen a la docencia en temas de cebolla para crecer más productores de cebolla ahora que vamos a tener la planta. Y podemos tener en temas de ganadería de leche. Ya de hecho, hay una familia muy importante aquí que está dedicando grandes inversiones con conocimiento, con mucho apoyo científico para el tema del girolando en cuanto a la producción de leche. Ese es un tema que debemos apostar. También tenemos que impulsar el uso de las tecnologías. Eso todo se puede hacer a través del municipio de Natá y como un programa que sirva para los años. También podemos hablar de que Natá puede construir un mercado de abasto o un mercado municipal para que tengan acceso las personas a poder comprar lo que el natariego consume y lo que el natariego produce. Pero también se puede hacer, y hay ya algunos pininos, en el tema de establecer una feria agroindustrial que sería importante por todos los productos que maneja el distrito de Natá. Y por supuesto, otro de los grandes retos, a mi juicio, siempre será los programas de conservación y sobre todo de protección de las riberas del río Chico y del río Grande. ¿Con qué? Con programas de reforestación, con limpieza, con los dragados que hay que hacer. Y ese es un tema en donde el gobierno debería apostar más para ayudar al municipio de Natá, que también le sirve a otros municipios, como para el caso de Calobre, que pertenece a la provincia de Veraguas. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Cobre Panamá ha contribuido a la vida del señor Marcos,
brindándole capacitación en técnicas agrícolas y de comercialización, permitiéndole generar mayores ingresos para darle un mejor futuro a su nieto. Cobre Panamá es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando a personas como Marcos, con mejoras en su calidad de vida, capacitaciones y mejores vías de acceso. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. El futuro del país está en el agro. Por eso se necesitan equipos que desempeñen bien su trabajo. Mahindra, de venta en AIRCO, Panamá. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Y quiero referirme a personas muy destacadas a mi juicio, por ejemplo, y debo comenzar con el ingeniero Hermann Nagy. Hermann Nagy, un inmigrante suizo que vino en la década de 1938 aproximadamente, y hay una historia muy bonita que narra la historia de él cuando vino en un barco y llega aquí a Panamá y llega a Natá a comenzar a trabajar en Natá, en la Nestlé, y luego se casa con una natariega y se establecen aquí. Posteriormente pasan a Colombia, trabaja en Colombia y vuelve Hermann Nagy y regresa a Panamá y se establece en el área de Churubé. Hermann Nagy se le conoce como uno de los hombres que creó básicamente y que mejoró lo que fue la cría y mejoramiento del ganado de leche. También se le conoce como la persona que introdujo la siembra de tomates aquí en Natá, y de allí que sale el producto de la salsa de tomate y la pasta de tomate. Fue gracias a la visión que tuvo Hermann Nagy. Comienza a hacer pininos con lo que fue el frijol de palo, lo que llamamos el guandú, y logró introducir, a pesar de que los directivos de Nestlé en Suiza no lo querían, él logra introducir lo que fue la lata de guandú Maggi o de la Nestlé, y hoy por hoy es el condimento de muchos y el alimento de muchos panameños. Pero también cuando ya prácticamente se jubiló y que se estableció en Churubé, Hermann Nagy fue prácticamente un docente y que apoyó mucho las investigaciones y los trabajos que se hacían en el INA. Trabajó con el tema de la pepita de Marañón, fundó una empresa de la pepita del Marañón que siguieron sus hijos, y también trabajó mucho porque él creía mucho en la cría de abejas para producir la miel. Fue un gran hombre y nosotros queremos hacerle un homenaje a Hermann Nagy. Otro de los hombres que también hicieron historia aquí fue Chan Méndez, Sebastián Méndez. Sebastián Méndez tuvo una ganadería importante que trascendió fronteras porque hasta el área de Colón llegó a tener ganado, pero se le conocía como la finca de Chan Méndez. Ese fue otro gran hombre que introdujo mucho aquí en el distrito de Natá. Por supuesto que debo mencionar a la familia Chari y Remón. Los Chari, que se establecieron básicamente en 1912, ellos fundaron lo que fue la compañía azucarera La Estrella. Fundaron o dieron inicio a lo que fue la Estrella Azul. Recuerdo, y muchos conocerán, adentro de las instalaciones donde quedaba la oficina de colonos. Allí se estableció el centro de acopio con el primer tanque de producción de leche, porque los Chiari llegaron a tener una de las ganaderías más renovables del país en el tema de leche. Ellos trajeron mucho ganado Holstein y tenían en el Cerro Vigía producción, y tenían un toro que se llamaba Star, por eso de allí la estrella. Star era un pardo suizo que lo tenían en aire acondicionado y hacían inseminación artificial. La historia cuenta que aterrizó en agua dulce el avión con los primeros ejemplares, tanto hembras como machos, y de ahí fueron mezclando la raza cebuina con la Holstein, sacando la cría 50%, lo que se llamaba media raza Holstein, media raza cebú, y comenzaron a hacer la producción de leche. Tuvieron, en un momento determinado, ordeñaban 1000 vacas diarias en 3 galeras que constituían aquí en el distrito de Natá, y por eso nace Estrella Azul.
Ellos hicieron historia en eso, posteriormente se metieron en el tema de producción de arroz y hoy en día es la gran empresa que tiene una empleomanía importante. Yo también quiero mencionar, por ejemplo, a Luis Dutaris Esteves, un ingeniero que también tiene su finca, su lechería yendo hacia Capellanía y que está en el distrito de Natá. Y por último también mencionar a los hermanos Sáenz Sandoval, un homenaje para todos los hermanos Virgilio, Arcelio, Ite y el otro hermano que fundamentalmente comenzaron a trabajar en temas de ganadería. Fundaron lo que fue la compañía ganadera de Natá. Trabajaron intensamente en esa ganadería y se dedicaron al tema de la industria, se dedicaron al tema del transporte, también posteriormente al tema de la administración. Virgilio Sáenz fue gerente general de La Estrella en su momento y ellos dejaron huella, pero lo bueno es que siguen dejando huella porque uno de los descendientes de ellos, los hermanos Sáenz, han fundado Agropecuaria Don Arcelio y han tenido la brillante idea de fundar Ecoparque Don Arcelio, donde los niños pueden divertirse, pueden jugar, pueden pasar todo un día ameno en esta finca ecoturística. Pero no es tan solo eso, sino que ellos introdujeron aquí ganado Holstein traído de Estados Unidos para hacer las mezclas y poder sacar lo que es la raza Girolando que hemos hablado en programas anteriores y la están produciendo allí, en Churubé, y que hoy por hoy son grandes productores, están arriba de 3.500 litros de leche, solo ellos en producción de leche grado A, con una meta muy importante de llegar a 5.000. Esas son la gente que han hecho historia, pero yo no puedo dejar de mencionar la gente de Natá. Todos en Natá para mí son valiosos, desde el hombre que siembra la cebolla, desde el cooperativista en CACNU RL, desde la gente que forma parte de la Fundación Natá de los Caballeros, de la gente que trabaja en la empresa privada, en la empresa estatal, de lo que son los niños que tocan violín y que se han destacado a lo largo y ancho de todo el país. Yo quiero hacerle un homenaje a todos ustedes, a todos los que viven en Natá y al distrito de Natá. Pero por supuesto, quiero agradecer al alcalde de Natá, al profesor Tomás Arrocha, a todo su equipo de trabajo, porque han hecho una labor y están haciendo una labor grandiosa para engrandecer Natá. Y sabemos que todo no lo pueden hacer ellos. Vendrán otros alcaldes, pero hay que seguir las huellas de las cosas buenas que se están haciendo. Y nosotros queremos pues hacer un agradecimiento al distrito de Natá, a la alcaldía y a todo su equipo. Pero quiero terminar diciéndoles, amigos, que el legado histórico de Natá, su importancia agroindustrial y el esfuerzo de su gente serán en esencia la razón principal para conmemorar la llegada de los 500 años de su fundación. Soy Óscar Osorio Casal y este fue un programa especial dedicado a Natá y su agroindustria. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal.